la ira y la envidia. Miguel tenía una buena vida con su esposa Rosa, pero tenía un solo defecto, que era su carácter agresivo y violento con todas las personas. Sabía cómo cubrirlo, y si explotaba se armaba un infierno para las personas a su alrededor, golpeaba cosas y gritaba como frenético. Su esposa ya no lo aguantaba y no le quedaba otra opción, ya que no tendría a nadie más a quien recurrir. Luis era el amigo de Miguel y Rosa. Siempre admiró su relación, ya que para él parecían muy felices juntos, por lo que él deseaba tener algo así, pero nunca pudo, ya que no había conocido a la correcta, o mejor dicho, si lo hizo, ella era Rosa, la esposa de Miguel, su amigo. Por este motivo no se atrevía a confesarle sus sentimientos, tenía miedo a perder a sus amigos. Uno pensaría que era malo sentir algo de amor hacia una mujer casada, y peor si era la esposa de su mejor amigo. Solo había un defecto, y ese era que Rosa sentía lo mismo, pero no se atrevía también, no solo por su amistad sino por miedo a lo que Miguel fuera a hacer en un arranque de ira. Con mucha razón temía hacerlo. Hasta que una tarde Rosa estaba sola en su casa, ya que Miguel había salido a visitar a su hermano y regresaría hasta el día siguiente. En su casa solo se escuchaba la música que ponía Miguel para tranquilizarse y tomar una cerveza. Entonces de la nada llamaron a la puerta, apagaron la música y fueron a ver quién era. Resultó ser Luis, quien había venido a buscar a Miguel para preguntarle si quería ir a beber un trago. Rosa le dijo que no se encontraba y que regresaría hasta mañana, a lo que él respondió que no sabía y que lamenta haberla molestado. Pero antes de irse, Rosa lo invitó a pasar para tomarse una cerveza como amigos. Luis aceptó. Al entrar fue directo a la cocina, donde Rosa sacó una cerveza del refrigerador y empezaron a conversar. Así estuvieron un largo rato tomando cervezas hasta el punto de estar muy ebrios. Por ello de 2 horas, Luis se proponía a irse, pero Rosa lo detuvo y le preguntó que si ella le gustaba. Al escuchar eso, Luis se sorprende y le dice: ¿por qué me preguntas eso? A lo que ella respondió: me he dado cuenta de cómo me ves cuando vienes a mi casa. Al principio Luis lo negó, pero después confesó sus sentimientos hacia ella, lo que hizo que Rosa se abalanzara a él para besarlo. En ese momento Luis y Rosa no estaban pensando en nada, y una cosa llevó a la otra. En la mañana Luis despertó al lado de Rosa, la mujer que siempre anheló. Esperó a que se levantara y sintiera lo mismo que él sentía, pero al despertar Rosa entró en pánico, ya que estaba consciente que lo que había sucedido era una equivocación. Por ello le pidió a Luis que se fuera y no comentara nada a Miguel. Luis entró en una confusión, ya que no comprendía qué había pasado, pero no le quedaba de otra más que irse. El día prosiguió normal, hasta que Miguel invitó a Luis a salir para tomar unos tragos a un bar, a lo que Luis aceptó. Al llegar fue recibido por Rosa, quien le dijo a Miguel que saldría en un momento. Era como si olvidara lo que pasó la noche anterior. Cuando Miguel bajó, Rosa les dijo a ambos que se cuidaran y que no regresaran muy tomados. En el bar tomaban cerveza como siempre, pero esta vez pasó algo extraño. Un sujeto vestido de negro se acercó a ellos y les dijo que corrían peligro. Pensaron que era un borracho o un tipo extraño, por ello se fueron del bar. Al llegar al auto se percataron que eran seguidos por ese sujeto. Miguel, al verlo, simplemente se acercó a él y le tiró un golpe diciéndole: déjenos en paz, enfermo. A la mañana siguiente le llegó un sobre a Miguel que contenía unas fotografías con una carta que decía ira, pero eso no le importó, sino las fotos que mostraban cómo su mujer se estaba besando con su mejor amigo, y las demás fotografías mostraban a ellos dos revolcándose en su cama que estaba dentro de su habitación y que se encontraba en su casa. En ese momento él sintió mucha ira, tanta que no se podía contener. Se habían burlado de él y tenían que pagar. También Luis recibió algo, pero era un sobre que contenía una carta que decía envidia. No comprendía quién le mandaría algo así, pero entonces recibió una llamada telefónica. Era Miguel, quien le pedía que viniera a su casa, necesitaba ayuda para llevar a cabo un trabajo. Luis le dijo que iría de inmediato. Cuando Luis llegó a la casa de Miguel, se sorprendió de no ver a Rosa ni a Miguel. Entonces de la nada escuchó un ruido en la cocina, se asomó para ver, y encontró a Rosa tendida en el piso, golpeada de una manera brutal. Por detrás salió Miguel, quien le apuntó con un arma y le dijo: ¿te gusta ahora mi mujer, amigo? Luis le dice que
¿qué hiciste? La respuesta fue, la hice pagar por su traición al igual que tú pagarás también. Miguel le disparó en las piernas, esto hizo que cayera al piso. Una vez ahí le dijo que lo sentía, toda su vida quiso tener lo que él tenía con Rosa, pero no quería lastimar a nadie. Miguel se acercó, apuntó a sus testículos y le disparó. Eso ocasionó que gritara de dolor, después le pisó la cabeza hasta quedar aplastada, dejando todo el piso de la cocina manchado de sangre de su esposa y amigo. En ese momento, salió un oficial quien le apuntó con un arma. Estos fueron alertados por los vecinos que escucharon los disparos y gritos de dolor de Luis. Le pidieron a Miguel que bajara el arma, pero él les apuntó y gritó: ¿quién va a obligarme? Esto ocasionó que le dispararan una ráfaga de balas que terminaron matándolo. En los restos de la casa se encontró una carta que decía envidia sobre los restos de la cabeza de Luis, y en el bolsillo del pantalón de Miguel se encontró una carta que decía ira. Ambas tarjetas los identificaban a ambos, pero lo más sorprendente fue que al hacer la autopsia a Rosa, se descubrió que estaba embarazada. En otras palabras, Miguel mató a 3 personas ese día. De la nada Miguel y Luis se despiertan uno frente al otro encadenados al suelo, ninguno comprendía qué había pasado. Pero entonces escucharon una voz que decía: ambos serán castigados por sus pecados, uno deseaba lo que el otro tenía y otro era dominado por su ira. Ahora sufrirán con eso. De la oscuridad aparece otra persona con una túnica, y le dispara a Miguel con la misma arma que usó para vengarse. La herida era grave, pero lo sorprendente fue que Luis sufrió el mismo daño que Miguel. Ambos gritan de dolor y preguntan: ¿quién eres? El sujeto se quita la túnica y se deja ver. No parecía un ser humano, era como una masa de carne que se movía. Entonces la voz le dijo: no lo reconoces, es tu hijo quien no nacerá porque lo mataste en el vientre de su madre, a la cual moliste a golpes. Ahora él te disparará con tu arma, la que usaste para privarle la vida a tu amigo, quien recibirá lo mismo que tú, el mismo castigo y el mismo dolor para siempre, por ser representantes de la ira y la envidia. Fueron grandes amigos, pero uno deseaba lo del otro y el segundo tenía mucha ira en su ser. Al final eso hizo una mezcla que terminó por condenarlos a ambos para siempre. Historia escrita por Peter G. ¿Estás listo para sumergirte en las historias más oscuras de este mundo? Entonces asegúrate de seguirnos y compartir estas historias con tus amigos amantes del terror. Y recuerda que esto fue terrorífico. Buenas noches.